Jorge Rigaud nació en Buenos Aires el 11 de agosto de 1905. Su nombre real era Pedro Jorge Rigato de Lissech. Su padre era argentino y su madre era francesa. Su padre murió siendo él un niño y a los 8 años su madre decidió llevárselo a París. Allí creció y allí comenzó su carrera artística, con el nombre de Georges Rigaud, debutando en 1932 en la película Fantomas. Su porte y su sonrisa perfecta de galán rápidamente lo hicieron popular entre los directores de la época. En la década del 30 hizo la friolera de 25 películas en Francia, muchas de ellas como protagonista. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana, regresó a la Argentina, y no le costó insertarse en su tierra natal. Alto, guapo, con sus ojos claros, su voz gruesa y su excelente dicción, Rigaud fue uno de los grandes galanes de la era de oro del cine argentino. Trabajó con muchísimas estrellas de la época: Libertad Lamarque, Mecha Ortiz, Delia Garcés, Juan Carlos Torri, Osvaldo Miranda, Lolita Torres, Pedro Quartucci, Enrique Muiño y Olga Zubarry, entre muchos otros. Permaneció en Argentina hasta 1957, y en ese lapso sumó 3 decenas de películas más a su currículum, incluyendo un par de producciones francesas a partir del fin de la guerra de 1945. En 1947 incluso incursionó en Hollywood, apareciendo en I Walk Alone, nada menos que junto a Burt Lancaster y Kirk Douglas. En 1957 se mudó a España y allí se instaló definitivamente. Y aunque ya pasaba los 50 años, el trabajo no mermó. Se volvió muy popular cuando hizo de San Valentín en la película El Día de los Enamorados de 1959 y en la secuela Vuelve San Valentín en 1962. Por aquella época, por su altura y su porte, lo llamaban el Gary Cooper español. En los años 60 no paró de trabajar, llegando a hacer hasta 10 películas por año. Y aunque en los 70 continuó trabajando, los roles fueron cada vez menores. Las producciones en las que participó también fueron bastante desparejas. Saltó de país en país, trabajando en spaghetti westerns, slashers italianos, una adaptación española de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne y hasta en una película argentina totalmente olvidada de 1975, llamada Rebeldía y protagonizada por Germán Kraus. Aunque su carrera transcurrió mayormente en cine, hizo también algunas apariciones en series televisivas de los años 70, 3 de ellas, curiosamente, en Alemania. Su carrera fue tan prolífica que es difícil saber exactamente cuántas películas hizo. IMDb le asigna 210 títulos, Wikipedia alrededor de 190, pero la lista no está completa, y ChatGPT le asigna 194. El número exacto parece rondar los 200, con lo cual Jorge Rigaud sea, probablemente, el actor argentino que más películas ha hecho en la historia, y por amplio margen. Como punto de comparación, otros prolíficos actores argentinos, como Héctor Alterio, Luis Sandrini, Rodolfo Rani o Julio de Gracia, han hecho entre 60 y 100 películas cada uno. La cifra de 200 largometrajes de Rigaud es, sencillamente, extraordinaria. Aunque ese récord por sí mismo lo debería transformar en un ícono del cine, en sus últimos años fue cayendo en el olvido. Todo se empezó a desbarrancar cuando murió su esposa, Luisa Sanlaville, a fines de los 70. No tenía hijos ni familiares cercanos y se quedó solo. El teléfono había dejado de sonar y la tristeza y la soledad comenzaron a ser sus únicas compañeras. De cualquier manera, no estaba en la pobreza, tenía ahorros y una asistente doméstica que lo atendía. Sus vecinos le tenían cariño por su educación, su gentileza y su buen trato. Pero su final comenzó el martes 10 de enero de 1984, cuando sufrió un accidente en la Gran Vía de Madrid al ser atropellado por una motocicleta. Fue llevado al Hospital de Madrid, hoy llamado Gregorio Marañón, por un móvil policial. Allí le dijeron que solo estaba golpeado y lo mandaron a su casa de regreso a las pocas horas. Nadie siquiera lo reconoció ni supo que estaban delante de una leyenda del cine. Al día siguiente, Rigaud se desplomó. Algo no estaba bien. Con ayuda de unos vecinos, fue llevado nuevamente al hospital, ahora con un deterioro del habla. Pero el 17 de enero, como necesitaban camas en el hospital, y pese a su estado de manifiesta indefensión, fue desalojado. En el hospital lo trataron como si fuera un pordiosero. El director del hospital dijo, textualmente, que lo que tenía Jorge Rigaud era simplemente un problema de ancianidad, y que el hospital no podía convertirse en un asilo de ancianos y mendigos. Al no poder defenderse, aunque podría haber vuelto a su propia casa y ser cuidado por su asistente, al ser expulsado del hospital fue llevado, sin su consentimiento, a un geriátrico de la localidad de Leganés. Indefenso y solo, fue llevado de un lado para otro como si fuera un muñeco. Rigaud veía todo lo que pasaba, pero no podía expresarse. Solo hacía gestos con la mirada. Entre tanto destrato,
Menos de una hora después de llegar al geriátrico, su corazón dijo basta y murió ahí mismo. En el diario ABC, su muerte apenas mereció inicialmente una mención de mínimo tamaño, tal era el grado de olvido que sufría. A su entierro asistieron apenas 8 personas, la mitad de ellos empleados del cementerio. Su único familiar presente era una sobrina lejana que había venido de París. Pero pronto salieron a la luz los maltratos que había sufrido, y los medios se hicieron eco, a tal punto que la oficina del portavoz de la Comunidad de Madrid sacó un comunicado defendiendo el trato que se le había dado a Rigaud como adecuado. A los 10 años de su muerte, sin que hubiera nadie que se ocupara de pagar el cementerio, sus restos fueron trasladados a una fosa común y su lápida fue destruida. Como nadie se ocupaba tampoco de la tumba de su esposa, ella también fue llevada a un osario, pero en otro cementerio. El hombre que en la pantalla grande fuera San Valentín, que hacía que las parejas se encontraran y fueran felices, sufrió tanto desamor que ni siquiera en la muerte pudo descansar junto a su compañera de vida. La pregunta obligada es, ¿por qué quedó olvidado Rigaud? La fama es fugaz y muchos artistas caen en el olvido, pero este caso llama la atención porque es casi con seguridad el actor de cine más prolífico de la historia argentina, pero nadie en su país lo recuerda, y en España, donde triunfó y murió, tampoco. Una enorme injusticia. Quizás su carrera y su vida itinerantes le jugaron en contra. Era argentino, era francés, era español, y quizá no era de ningún lado. El no haber dejado descendientes que lleven su nombre y mantengan vivo su legado, seguramente también contribuyó. Recién en 2024, el documental Osario Norte, los últimos días de San Valentín, rescata su historia y cuenta su vida y su ocaso. Al momento de su muerte, Jorge Rigaud tenía 78 años.